Hay que eliminar el Banco Central de Venezuela por ser una máquina de inflación, pobreza y destrucción del poder adquisitivo de los venezolanos. Pero evidentemente, mientras siga gobernando Nicolás Maduro y el chavismo, eso es impensable. Sin embargo, es una propuesta que se plantea dentro de la plataforma unitaria, con miras a las presidenciales del 2024. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy junto a nuestro invitado del día, Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI. Bienvenida a las pantallas de Impacto Venezuela a través de nuestro programa Cara a Cara. Un honor estar aquí, Mildred, y saludo a toda la gente que nos ve. Ciertamente, la gran pregunta es, ¿queremos un país rico lleno de gente pobre o queremos un país rico lleno de gente próspera? Y definitivamente una de las instituciones más tóxicas para la economía venezolana es el Banco Central. No solamente con Maduro y el chavismo, desde hace tiempo viene siéndolo, porque no tiene autonomía, porque es una maquinaria de generación de pobreza, de destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores y de los empresarios. En fin, es una fábrica de pobreza. Y nosotros lo que hemos venido diciendo es que al Banco Central hay que bajarle la Santa María, hay que cerrar al Banco Central. ¿Por qué? Porque definitivamente si tú no tomas medidas probadas en el mundo, aquí no estamos inventando, Mildred, estamos proponiendo cosas muy concretas como, por ejemplo, la Junta Monetaria, creada por el doctor Steve Hanke, que ha funcionado exitosamente en más de 70 países, que ha abatido la inflación, que ha generado disciplina fiscal, que ha generado estabilidad económica y en consecuencia prosperidad, se supera la pobreza y tienes un país y unos pueblos que definitivamente puedan vivir con felicidad. ¿De qué se trata? Si no es un banco central que es el encargado de la impresión de billetes y todo junto a la Casa de la Moneda, ¿de qué se trata esto? La Junta Monetaria simple y llanamente le amputa las manos a la intervención político-partidista, le devuelve autonomía a la instancia generadora de emisión de billetes y simple y llanamente es una fórmula que no falla. Por cada bolívar tiene que haber $1 en la masa monetaria. El problema venezolano es que siempre por intereses políticos, por demagogia, por populismo, se ha utilizado al Banco Central para imprimir bolívares a diestra y siniestra que no tienen respaldo. Eso significa devaluación, eso se traduce en inflación, en fin, se traduce en pobreza. Entonces, ¿por qué no apelamos a mecanismos, a instancias, instituciones que han funcionado en otros lugares del mundo? Nosotros le estamos proponiendo a Venezuela la creación de las juntas monetarias. ¿Para qué? Para devolverle la dignidad al bolívar, para devolverle la dignidad al pueblo venezolano, a los trabajadores, a los empresarios y que nuestra economía arranque. Esto lo está llevando de gira por el país para que los venezolanos entiendan de qué se trata, cómo ha sido la receptividad y también lo están debatiendo dentro de la plataforma unitaria. ¿Qué dicen los políticos dentro de la plataforma unitaria sobre esta propuesta? Pero realmente, ¿qué se dice? Mira, yo creo que hay mucha conciencia, no solo en el mundo político, sino en el país entero, de que definitivamente queremos una moneda fuerte porque sabemos que con una moneda achicharrada todos nos empobrecemos. Ahora hay quienes plantean la dolarización directa, hay quienes, como en mi caso, proponemos el mecanismo de las juntas monetarias que creemos que es el idóneo para países como el nuestro y que además te garantiza soberanía, te garantiza una fortaleza geoestratégica y sobre todo te garantiza fortalecimiento del aparato productivo. Nosotros, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Mira, antes, ¿te acuerdas en la llamada Cuarta República que hablaban del Estado paternalista? Bueno, hoy en día Maduro y el chavismo lo que nos han dado es un Estado que es una especie de parque jurásico, un Estado jurásico, un Estado paquidérmico, mastodóntico, ineficiente, insolvente y con instituciones públicas corrompidas y corruptoras. Entonces hay que desmontar ese Estado, hay que desconcentrar ese Estado, descentralizarlo y modernizarlo para que sea la sociedad venezolana la que tome en sus manos su destino en una gran alianza entre trabajadores y empresarios que no son enemigos, son aliados. Pero definitivamente quien ha hecho gran daño a las fuerzas productivas del país es ese Estado paquidérmico, ese Estado jurásico y te lo resumo en esta manera. Yo creo que al Estado jurásico que Maduro y el chavismo le han dado a los venezolanos, hay que enviarlo a un museo, hay que cerrarle la puerta, botar la llave en el fondo del mar y que más nunca
los venezolanos vivamos esta experiencia. Es muy fácil decir eso, pero la oposición también ha cometido errores. De hecho, se está llamando a un proceso de primarias, o se anunciaron unas primarias y por un lado están diciendo, mira, es tarde para hacer el proceso porque no van a tener tiempo de campaña, porque Venezuela necesita un líder por la parte opositora. Entonces, de fracaso en fracaso, de propuesta en propuesta, todo ha quedado ahí. Entonces el venezolano está desilusionado y el venezolano está apartado de la política. ¿Cómo es posible entonces que se pueda llevar adelante una propuesta como la que usted trae el día de hoy y que la oposición lo haga bien? Mira, muy sencillo. Yo creo que quienes queremos ser parte de la Venezuela que viene, que tenemos que mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero ahí se ven todos involucrados. Naturalmente, Todos quieren ser presidentes, todos quieren ser. Pero quien decida sea el pueblo. Para eso están las primarias. A mí me parece que el debate que se está dando de fecha de primarias, cronograma, me parece interesantísimo y positivo. Me preocupa es quienes le sacan el cuerpo a las primarias porque, por supuesto, que uno empieza a tener dudas, ¿no? Y uno empieza a sospechar. Yo confío en que sea el pueblo venezolano el que decida quién va a ser el candidato, cuál va a ser el programa, cuál va a ser el gran acuerdo nacional para sacar a este país adelante. Nosotros, Mildred, somos una generación de transición. Venimos de la era, mira, en el siglo XVIII la era del vapor, después en el siglo XIX la era de la electricidad, después la era del internet. Ahora es la era digital y de la tecnología. Esa era es de los jóvenes, de los niños de hoy, que nacen casi que con una tablet. Bueno, nuestro deber como generación, incluyendo a Maduro, que fracasó, pero el deber de nosotros como generación política que queremos ser una alternativa, es echar las bases para que esta generación maravillosa de chamos pueda liderar Venezuela en una era que será digital y que eso no es cualquier cosa. Eso va a tener un impacto en las fuerzas laborales, en el ingreso, en el salario, en las fuerzas productivas, en cómo se genera riqueza, cómo se produce bienes y servicios, en las relaciones sociales y económicas del país. Entonces Venezuela no puede seguir en la prehistoria en la que nos quiere tener Maduro y nosotros debemos llamar a mirar ese vaso medio lleno y nunca medio vacío. ¿Qué propuesta, cuál de las dos propuestas tiene mayor consenso hasta este momento? Porque se sabe que en política todo puede cambiar a última hora. La dolarización del país como método más viable o eliminar el Banco Central de Venezuela. Nosotros estamos iniciando el debate. Nosotros estamos presentando esta propuesta de fortalecer el Bolívar. Yo creo que ese debate va a ser muy bonito, muy enriquecedor, que se dé en el terreno de las primarias, que se dé después de cara a las presidenciales, porque no se trata solo de salir de Maduro en las presidenciales, que es importantísimo. Se trata también de discutir ideas y hacia dónde queremos conducir a Venezuela. Y de inclusión también. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el debate se dé y que el país decida, porque quien va a liderar el país va a necesitar un gran respaldo político y popular para poder llevar adelante esas ideas. Siempre se ha hablado de un plan de gobierno cuando la oposición va a esa carrera electoral. Siempre hay un plan de gobierno, pero por una o por otra, ese plan de gobierno también desata guerras internas. Y esta no es la excepción. Hay guerras internas dentro de la oposición, está fracturada, yo diría que mucho más que antes. Entonces, eso ya se atajó. El G4 dejó de manipular todo como lo dicen los propios políticos. No lo dice Mildred Manrique, lo dicen los propios políticos que han estado en este espacio. El G4 no suelta. Entonces, esa toxicidad aparente que está allí, yo creo que si no sale, nada de lo que usted proponga o propongan los demás políticos va a ser viable o se va a concretar. ¿Eso se ha manejado? Mira, yo creo que el hecho de que haya primarias va a permitir que el pueblo venezolano decida con quién y con quiénes quiere iniciar No es primera vez que hay primarias. Para liberar al país y para derrotar a Nicolás Maduro. A mí no me gusta hablar de guerra interna, ¿no? Porque yo creo en la Venezuela de la convivencia. Yo creo en la Venezuela que va a dejar atrás el ciclo del odio y va a venir el ciclo del amor. Y eso no es ridículo, eso no es cursi. El amor no es otra cosa para los que me creen que soy un nerd, que respeto al otro, que respeto a las leyes, que respeto a la persona y a los bienes de la otra persona. De eso se trata la civilización del amor de la que debemos hablar. Y yo más bien le pido a la gente que sospeche de esos dirigentes que
todo lo ven como un efecto reflejo del chavismo. Si el chavismo insulta, en la oposición tenemos que insultar. Si el chavismo ofende, en la oposición tenemos que ofender. No, nosotros más bien tenemos que dar un testimonio distinto de forma de hacer política, y eso no significa ser blandengue, todo lo contrario. Tú puedes hablar con mucha firmeza, pero tú tienes que tratar con respeto al otro, porque este ciclo destructivo, en donde unos tipos se paran en un canal de televisión y una cadena de televisión a ofender, a insultar, a vejar, a expropiar, a invadir, ese ciclo hay que cerrarlo por el ciclo del amor y del respeto y la comprensión. Y por supuesto eso no significa impunidad ni complicidad, no, de reinstitucionalización para que en Venezuela también haya justicia. Para finalizar, dos preguntas muy breves. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Venezuela? Usted que habla de respeto y amor, perdona a quienes lo han perseguido, que por eso tuvo que estar en una embajada refugiado por protección, porque lo estaba persiguiendo la administración de Nicolás Maduro. Hace rato perdoné, porque si no, no podría vivir. Sí espero que algún día aquí hayan instituciones que hagan justicia con quienes han saqueado a Venezuela y con quienes han violado derechos humanos. Eso sí lo espero. Pero por supuesto que tuve mis momentos muy difíciles, pero yo creo que los hombres de oración, siempre gracias a Dios, nos da la fuerza para continuar adelante. Y sobre el tema, para mí no es el momento de proyectos personales, te lo digo. Nosotros cuando haya un cronograma, cuando haya fecha, nuestra organización política, el partido se reunirá, deliberará, tomará una decisión, pero yo siento que para participar en primaria. Ya veremos cómo lo hacemos, pero será una decisión democrática del partido, pero yo creo que ahorita, a mí el carnaval electorero me parece precipitado, yo creo que ahorita es un momento de organizar unas primarias que entusiasmen al pueblo venezolano, que nos tratemos con respeto, cuidado con el canibalismo. El adversario es Maduro, el adversario no es el G4, el ciclo del G4 hay que dejarlo atrás, es verdad, para ir a una oposición mucho más amplia, más abierta, más democrática, más fluida, pero ese no es el adversario es quien le quitó a Venezuela la democracia. El desafío nuestro es rescatar la democracia y entendámoslo. Solo lo podemos lograr a brazo partido juntos, no tratando de destruirnos entre nosotros mismos, porque eso se llama canibalismo. Y si queremos una Venezuela de la fraternidad, empecemos por dar el ejemplo a nosotros. Muchísimas gracias por compartir con Impacto Venezuela su propuesta de eliminar el Banco Central de Venezuela y por qué sería viable, y todo el panorama relacionado a la política de nuestro país, que está encaminada próximamente a elecciones presidenciales. A toda nuestra audiencia también muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en su espacio sin censura, cara a cara. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.